¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el final de la vida de quien es considerada una de las figuras más importantes de la historia cristiana? La Virgen María, Madre de Jesucristo, vivió una existencia llena de misterios, pruebas y revelaciones. Pero, ¿qué sucedió realmente en sus últimos días? ¿Cómo dejó este mundo? Las respuestas a estas preguntas pueden sorprenderte. Prepárate para un recorrido fascinante a través de las Escrituras y las tradiciones más antiguas, que revelan aspectos ocultos y poco conocidos de la vida de María. En este texto, desentrañaremos los enigmas que rodean la vida y la muerte de la Virgen María, explorando detalles que podrían cambiar tu perspectiva sobre esta figura extraordinaria. Para comprender el final de su historia, primero es crucial entender quién era realmente. La Biblia nos presenta a María como una joven humilde de Nazaret, elegida por Dios para una misión sin precedentes. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel le dice: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres». Estas palabras, conocidas como la Anunciación, marcaron el inicio de una travesía que cambiaría no solo la vida de María, sino la historia de la humanidad. Imagina el peso de esta responsabilidad. ¿Qué tipo de fe y fortaleza interior tuvo para aceptar este llamado divino? Su embarazo milagroso, narrado en Mateo 1:18-25 y Lucas 1:26-38, desafió las leyes naturales y provocó una revolución espiritual. María llevó en su vientre al Hijo de Dios, un hecho único en la historia de la humanidad. ¿Pero qué significó esto para ella como mujer? María no fue solo un instrumento pasivo en el plan divino, sino una participante activa. Desde el nacimiento de Jesús en un pesebre en Belén, Lucas 2:1-20, hasta la huida a Egipto para protegerlo del rey Herodes, Mateo 2:13-15, su vida estuvo llena de desafíos y pruebas que revelaron una fortaleza inquebrantable. María también fue testigo del crecimiento de Jesús. En Lucas 2:41-52 se describe el incidente en el templo cuando Jesús, a los 12 años, sorprendió a los maestros con su sabiduría. ¿Cómo procesó María la creciente conciencia de que su hijo no era solo suyo, sino también el Salvador del mundo? A medida que Jesús iniciaba su ministerio público, María enfrentó nuevos retos. En Juan 2:1-11, durante la boda de Caná, ella lo anima a realizar su primer milagro. Este momento muestra su profunda fe en él, pero también marca una transición en su relación mientras Jesús comenzaba a cumplir su misión divina. La jornada de María alcanzó su punto más doloroso durante la crucifixión de Jesús. En Juan 19:25-27, la vemos al pie de la cruz, siendo testigo del sufrimiento de su hijo. En medio de ese dolor inimaginable, Jesús le confía al discípulo amado diciendo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Este gesto no solo muestra el amor de Jesús por su madre, sino que también simboliza su lugar en la comunidad cristiana naciente. Después de la resurrección, Hechos 1:14 nos relata que María estuvo entre los discípulos, unida en oración antes de Pentecostés. Su presencia en este periodo crucial muestra su importancia en los primeros días de la Iglesia, como una figura de guía espiritual y ejemplo de fe. Sin embargo, la Biblia guarda silencio sobre los últimos años de María, lo que ha dado lugar a diversas tradiciones y leyendas. Algunas narrativas, como las recogidas en textos apócrifos, sugieren que un ángel le avisó sobre su muerte inminente. Según estas tradiciones, los apóstoles se reunieron milagrosamente en Jerusalén para acompañarla en sus momentos finales. Una de las creencias más extendidas en la tradición cristiana es la Asunción de María. Según esta doctrina, María no experimentó la corrupción del cuerpo tras la muerte, sino que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este evento, celebrado por siglos, subraya su papel único y su cercanía a Dios. ¿Qué nos enseña la vida y muerte de la Virgen María sobre la fe, la resiliencia y el amor incondicional? Más allá de las narraciones y doctrinas, María sigue siendo un modelo de fortaleza espiritual y devoción, cuya historia continúa inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Aunque estas historias no formen parte del canon bíblico,
reflejan la profunda reverencia y curiosidad que los primeros cristianos tenían sobre el destino final de María. Una de las tradiciones más persistentes respecto al final de su vida es la doctrina de la Asunción. Aunque esta creencia no está explícitamente mencionada en las Escrituras, sostiene que María fue elevada al cielo en cuerpo y alma al término de su vida terrenal. Esta idea, profundamente arraigada en antiguas tradiciones cristianas, fue definida como dogma por la Iglesia Católica en 1950. Pero, ¿qué llevó al desarrollo de esta creencia? ¿Qué significado tiene para entender el papel de María en la historia de la salvación? Estas preguntas abren un camino para explorar la relación entre la fe, la tradición y la interpretación bíblica. Aunque la Biblia no nos proporciona detalles específicos sobre la muerte de María, sí nos ofrece pistas sobre su carácter y su importancia en el plan de Dios. En Lucas 1:46-55 encontramos el Magnificat, el cántico de alabanza de María. Este himno poderoso revela la profundidad de su fe y su entendimiento del plan divino. María proclama: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Estas palabras reflejan a una mujer de una fe extraordinaria, capaz de comprender y expresar verdades teológicas profundas. Cómo esta perspicacia espiritual influyó en su vida y posiblemente en sus últimos momentos. La ausencia de detalles en el Nuevo Testamento sobre su muerte plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué los escritores de los Evangelios no mencionaron este evento? ¿Fue una omisión deliberada para mantener el enfoque en Cristo? ¿O simplemente se trató de un detalle que no consideraron relevante para el mensaje principal del Evangelio? Este silencio bíblico nos invita a reflexionar sobre cómo interpretar estas lagunas y cómo balancear la tradición con el texto sagrado. A pesar de ello, la vida de María ofrece valiosas lecciones sobre fe, obediencia y perseverancia. Su respuesta al ángel Gabriel en Lucas 1:38, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra», es un ejemplo de sumisión total a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos adoptar esta misma actitud en nuestras propias vidas? ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar vivir con un nivel de confianza y entrega tan absoluto? La jornada de María también nos muestra el costo del discipulado. En Lucas 2:35, Simeón profetiza: «Y una espada traspasará tu propia alma». Esta predicción se cumplió a lo largo de su vida, culminando en el dolor de presenciar la crucifixión de su hijo. ¿Cómo encontró María la fortaleza para enfrentar tanto sufrimiento? Su experiencia nos enseña cómo afrontar las pruebas con dignidad y fe. El papel de María en la narrativa bíblica también nos invita a reflexionar sobre la posición de las mujeres en la historia de la salvación. En un contexto histórico donde las mujeres eran frecuentemente marginadas, María ocupa un lugar central en el plan de Dios. ¿Cómo su protagonismo desafía nuestras percepciones sobre género y espiritualidad? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo sobre la igualdad espiritual y el valor de cada individuo en la misión divina? En sus últimos días, aunque los detalles sean inciertos, es posible imaginar que María enfrentó la muerte con la misma fe y valentía que mostró durante su vida. Desde su juventud, cuando aceptó convertirse en la madre del Salvador, hasta el momento de pie al pie de la cruz, María demostró un carácter moldeado por una confianza inquebrantable en Dios. Finalmente, el legado de María trasciende su papel como madre de Jesús. En Juan 2:5, durante las bodas de Caná, sus palabras, «Haced todo lo que Él os diga», encapsulan su misión de señalar siempre hacia Cristo. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestras propias vidas? ¿Qué significa vivir de manera que nuestras acciones y palabras apunten constantemente a Dios? La devoción a María ha evolucionado a lo largo de los siglos, provocando debates sobre cómo honrar a figuras importantes de la fe. Mientras algunas tradiciones la ven como un modelo de fe a seguir, otras expresan preocupaciones sobre una veneración excesiva. ¿Cómo podemos abordar estas diferencias de manera respetuosa y bíblica?
¿Qué principios deben guiar nuestra relación con figuras históricas de la fe? Aunque no tengamos todos los detalles sobre los últimos momentos de María, su vida es un testimonio inquebrantable de fe, obediencia y amor. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con valentía y entrega total a la voluntad de Dios. Cómo esta perspectiva sobre la vida de María puede inspirar nuestro propio enfoque hacia la mortalidad y la eternidad. La ausencia de reliquias o un lugar de sepultura conocido para María es un hecho notable. En la antigüedad era común venerar restos físicos o lugares asociados con figuras importantes. Este vacío ha sido utilizado como argumento en favor de la doctrina de la Asunción, pero también nos plantea preguntas profundas sobre cómo honramos la memoria y el legado de los santos. ¿Qué importancia debemos dar a los artefactos físicos asociados con estas figuras religiosas? ¿Cómo podemos preservar y honrar sus legados de manera significativa, evitando caer en prácticas que puedan ser vistas como idolatría? La vida de María nos presenta un equilibrio fascinante entre lo divino y lo humano. Fue elegida para desempeñar un papel único en la historia de la salvación, pero también vivió como una mujer común de su tiempo, enfrentando los desafíos cotidianos de la vida. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de su vida a nuestro caminar espiritual? María nos enseña a integrar experiencias espirituales profundas con las realidades prácticas de la vida diaria. Su vida es un recordatorio de que la fe y la humanidad no están separadas, sino que pueden coexistir y complementarse. El impacto de María en la teología cristiana, el arte y la cultura es indiscutible. Desde las catedrales góticas hasta las canciones de alabanza, su historia ha inspirado obras de arte, himnos y oraciones a lo largo de los siglos. ¿Cómo esta influencia cultural moldea nuestra comprensión de María? ¿Qué aspectos de su historia tienen un mayor eco en personas de diferentes épocas y culturas? Reflexionar sobre estas cuestiones puede ayudarnos a entender cómo la historia de María sigue siendo relevante en un mundo en constante cambio. La vida de María también nos lleva a considerar el concepto de vocación divina. Ella recibió un llamado único y desafiante que transformó su existencia. ¿Cómo podemos discernir nuestros propios llamados divinos? Las lecciones de la respuesta de María a su llamado extraordinario pueden guiarnos en nuestras propias vidas, independientemente de cuán comunes puedan parecer nuestras circunstancias. Al concluir esta reflexión sobre la vida y la muerte de María, es fundamental reconocer que muchas preguntas permanecen sin respuesta. La Biblia guarda silencio sobre muchos detalles, y las tradiciones posteriores que buscan llenar estos vacíos a menudo son diversas o controvertidas. Sin embargo, estas incertidumbres nos invitan a una reflexión más profunda. ¿Cómo podemos abordar los misterios de María de una manera que enriquezca nuestra fe y comprensión? Finalmente, la historia de María nos recuerda una verdad universal. Todas las vidas, por más extraordinarias que sean, tienen un fin, pero también nos muestra que el impacto de una vida vivida en fe y obediencia a Dios puede extenderse mucho más allá de nuestra existencia terrenal. El legado de María sigue vivo, 2 milenios después de su paso por este mundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre el legado que deseamos dejar. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas de manera que, como María, podamos decir con confianza: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada? Lucas 1:48. Que la vida de María inspire nuestra fe, nos guíe en nuestras decisiones y nos recuerde que una vida vivida para Dios deja una marca eterna.